Hola, buen día, yo soy la ingeniera Jimena Magos y en el módulo de hoy les voy a explicar el uso y funcionamiento de nuestro software DR5. Lo primero que necesitamos hacer es conectar nuestro duplex con el cable que viene en el kit a el puerto USB de la computadora. Siempre es importante tener el duplex con una de las ondas conectada, la que sea, y que esté conectado al cable y encendido. Después vamos a abrir nuestro DR5 y al abrirlo nos vamos a dar cuenta que como ya tenemos conectado nuestro duplex, el menú de duplex está en color verde. Eso significa que el software ya detectó el equipo. Vamos a tener 4 menús por la parte de arriba. El primero va a ser el menú de paciente. En este menú vamos a poder abrir pacientes que ya hayamos creado o añadir nuevos, eliminarlos y editar datos del médico. En el segundo es el menú Doppler. En el menú Doppler vamos a poder descargar los archivos y editar los perfiles de prueba, de los que vamos a hablar más adelante. En el tercer menú es una gestión de archivos dentro del DMX, es decir, desde nuestro software vamos a poder controlar los archivos que tenemos en el Doppler. ¿Qué podemos hacer? Guardar estos archivos en la computadora, es decir, no en el software. Borrar los archivos que tengamos en el DMX, en dado caso de que ya hayamos hecho los reportes, ya hayamos descargado todo esto, podemos borrarlos para no confundirlos con los de otro paciente. Y podemos ajustar la hora de la computadora al DMX para tener la misma hora en ambos. En el tercero vamos a editar ciertos parámetros como definir el idioma, la detección del puerto, siempre recomiendo que esté de manera automática. Editar texto del paciente estándar, texto de la prueba estándar y opciones de sistema, en donde vamos a poder seleccionar los cálculos que queramos hacer. Vamos a empezar seleccionando las opciones de sistema. Esto nos va a abrir una pantalla en primer lugar de la impresión. Podemos añadir el nombre de la institución en la que estamos trabajando o el consultorio, hospital, que queramos que salga en el reporte. Y las trazas en impreso. Esto significa que tú vas a arrastrar o vas a tener tus gráficas que hiciste durante tu rastreo y cuántas vas a tener en una misma hoja. Podemos tener 10, que es la que nos da por defecto, pero podemos bajar dependiendo el número y el tamaño que quieres que tenga cada una. Yo lo voy a dejar en 10 y después vamos a pasar al área de traza. En traza vamos a tener ciertos cálculos que el equipo nos puede generar ya con el software. Tenemos índices, velocidades, promedios, tiempo de aceleración y esto lo vamos a seleccionar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos o lo que a nosotros nos va a servir como médicos para hacer el diagnóstico. En este caso yo tengo la velocidad de la sangre, el contador de ciclos y la velocidad sistólica, la frecuencia cardíaca, índices de resistencia, que son valores o cálculos que los doctores usualmente me piden, entonces siempre los tengo aquí seleccionados. De aquí podemos pasar ya a datos un poquito extras que no solemos configurar mucho. Las unidades de medida siempre las dejamos en métricas. Y puedes añadir alguna contraseña, yo no recomiendo cambiarla, en este caso todas las contraseñas que te va a pedir el software son la misma, es DR5 con minúsculas, lo vamos a ver más adelante en un menú donde nos piden esta contraseña. Tenemos una base de datos a la cual podemos acceder a partir de la contraseña, la voy a escribir para que la puedan ver, es DR5. Y podemos acceder a la parte de base de datos. Todos estos menús yo recomiendo nunca moverlos. Entonces vamos a salir de opciones de sistema y vamos a ir a el perfil de prueba. Nuestros perfiles de prueba son presets ya hechos para que simplemente de acuerdo al rastreo que tú estás haciendo o que tú sueles hacer en tus pacientes puedas rellenar directamente en el reporte. Es decir, vamos a tener un perfil de prueba de pie diabético. Entonces, si queremos tener un perfil de prueba de pie diabético,
vamos a hacer a lo mejor la femoral, la dorsal pedia, la tibial anterior y vamos a hacer un estudio en el dedo gordo del pie con la sonda APPG. Entonces, nuestro perfil de prueba va a tener todas estos vasos. Por ejemplo, yo aquí tengo uno de pie diabético, además de los que ya vienen hechos en el software, y yo decidí que voy a tener del lado izquierdo mi tibial posterior. Aquí puedo seleccionar qué vaso es el que yo quiero, la tibial posterior, y va a ser un Doppler arterial. En dado caso de que yo quisiera hacer o realizar el estudio en un vaso que sea venoso, simplemente voy a cambiar de Doppler arterial a Doppler venoso. Siempre hago la comparativa entre las que son del lado izquierdo y del lado derecho. Cuando yo vaya a trabajar con la sonda APPG y quiera hacer mi estudio de presión del pulgar del pie, voy a buscar en mis vasos pulgar del pie y voy a seleccionar la sonda PPG arterial. Vamos a hacer un intento desde cero. Vamos a hacer un nuevo perfil, damos clic en el simbolito de más, va a añadir un nuevo perfil y aquí podemos editar el nombre. En este caso yo le voy a poner prueba y me va a dar la posibilidad de añadir de acuerdo al lado en el que yo quiero hacer la exploración. Entonces, por ejemplo, quiero hacer la femoral y va a ser un Doppler arterial. Ahora quiero añadir igual la femoral pero del lado derecho. Entonces pongo el lado derecho e igual selecciono femoral. Quiero que la derecha sea primero, voy a dar clic en la flechita que nos mueve hacia arriba y en primer lugar será la derecha femoral, luego la izquierda, añado uno nuevo, quiero que sea derecha para seguir un orden y que sea la poplitea. Vuelvo a añadir del lado izquierdo y en mi vaso vuelvo a seleccionar poplitea. Y este sería como mi perfil de prueba. Puedo añadir tantos vasos como yo desee o como yo realice en mi rastreo y le voy a dar a aceptar. Esto ya me lo va a guardar. Ahora, para dar de alta a un paciente voy a abrir mi menú paciente, voy a dar clic en crear nuevo paciente y me va a pedir un ID. Siempre damos un ID, yo le voy a poner 12. En tratamiento en realidad vamos a poner, no lo vamos a rellenar. Aquí podríamos poner Mr. o Miss, pero realmente aquí en México no se usa. Entonces voy a poner el nombre de mi paciente. Puedo añadir dirección, código postal, teléfono, tantos datos como yo decida añadir. Puedo añadir un número de póliza o un número de seguro social, del IMSS, el nombre de la institución y el departamento. En médico de familia yo puedo añadir en personal médico mi nombre o el nombre del doctor para tenerlo ya ahí guardado y que yo lo seleccione simplemente. Voy a poner el nombre de un doctor. Relleno con la dirección, el teléfono, la institución en donde trabaja este médico y el departamento al que pertenece. Voy a poner algunos que ya tengo guardados aquí y le doy a aceptar. Esto me va a crear un nuevo doctor, el cual voy a poder seleccionar. Puedo dar de alta a varios doctores si es que varios van a estar trabajando con este equipo y simplemente dar clic en la lista para que esto se abra y yo seleccione al que quiero. Vamos a seleccionar el sexo de mi paciente, rellenar la altura en centímetros y peso en kilogramos. Nos va a dar un índice de masa y aquí voy a añadir la fecha de nacimiento para que nos dé la edad de mi paciente. Puedo añadir historial de paciente, por ejemplo,
Si mi paciente es diabético, no sé, hace 5 años, o hipertenso, lo voy a añadir en este lugar. Por ejemplo, si vuelvo yo a hacerle un estudio a este paciente, todos estos datos de la historia clínica del paciente van a quedar guardados. Le doy a aceptar y me abre a mi paciente. En este momento yo doy clic en el menú Doppler y puedo importar de mi DMX las pruebas que tenga. En este caso yo solo hice 2 pruebas con la sonda lineal y una prueba con la sonda PPG. Yo puedo pedir que solo me muestre las pruebas que hice con la sonda vascular o que solo me muestre con las de APPG o que me muestre ambas. En este caso voy a importar todas, seleccionándolas y dando clic en importar. Me va a cargar cada una y me las va a posicionar en pantalla. Esto puede tardar un poco, no pasa nada. Igual yo puedo dar clic en borrar archivos después de que estos se guarden y de esta forma ya no quedarían en el Doppler y no los confundiríamos con algunos que siguieran ahí. Es importante llevar una bitácora de todos mis rastreos. Si yo hice rastreo en femoral derecha, bueno, sé que mi rastreo fue el número 3, por ejemplo, el de femoral. Si hice luego en poplitea, sé que fue el 4. Llevar ese conteo para que yo de esta forma pueda acomodar mis gráficas del lado izquierdo, como vamos a ver a continuación, y no tenga confusión entre cada una. Los voy a volver a importar. Si pasa esto, simplemente volvemos a seleccionar sin problema. ¿Se dan cuenta? Ya me están importando a mi software. Y si damos clic en organizar ventanas, lo vamos a ver de esta manera, mucho más cómodo. Voy a abrir uno de mis perfiles, el de pie diabético que yo ya tenía hecho, y voy a arrastrar. Sabiendo yo que mi estudio número 2 fue de la izquierda tibial posterior, simplemente voy a seleccionar y voy a arrastrar hacia este lado. De la misma forma con mi APPG. Y voy a rellenar en la parte de arriba. ¿Qué me va a pedir? Mi presión braquial, la más alta, la sistólica, derecha e izquierda. Yo aquí le voy a dar 120, 115. Sabemos que por fórmula siempre me va a tomar la más alta, es decir, en este caso vamos a hacer los cálculos de ITB y de IDB solo con la más alta, que sería la derecha de 120. Entonces, si nos damos cuenta, entre paréntesis, en nuestra gráfica de la sonda APPG ya me dio mi índice dedo-brazo. Si yo tomé la presión de mi izquierda tibial posterior y la quiero utilizar como referencia para mi índice tobillo-brazo, voy a dar clic derecho sobre la gráfica y voy a añadir aquí la presión que yo detecté. Por ejemplo, yo le voy a poner 108. En esta ventana puedo volver a escuchar el audio de mi gráfica o en dado caso puedo guardarlo en la computadora. Si así yo lo quisiera, hay doctores que deciden tener el sonido guardado porque de esta forma es como hacen su análisis. Entonces simplemente lo guardo con el nombre y queda ahí. Yo ya que puse la presión que detecté en este vaso, me da entre paréntesis mi índice tobillo-brazo en referencia a mi braquial izquierda y mi braquial derecha y mi tibial posterior izquierdo. En la parte de abajo me va a dar los datos o los cálculos que yo seleccioné anteriormente y que quería tener en cada una de mis gráficas. En mi gráfica de la sonda APPG simplemente me va a dar la presión y el índice. Si yo tomé todos los otros rastreos, por ejemplo, de la derecha dorsal pedia,
o de la tibial posterior derecha, simplemente las voy a tener aquí y las voy a arrastrar de la misma forma que lo hice con la izquierda. Puedo editar detalles de la prueba en este icono, lo tildo y me va a aparecer este menú o esta ventana. En este caso yo puedo seleccionar si fue remitido por algún doctor, yo voy a poner ahorita 1, y si fue realizado por algún otro doctor. Por ejemplo, voy a poner este mismo y aquí puedo añadir el resumen de las pruebas, es decir, el diagnóstico que yo le di a cada uno de mis pacientes. Si doy clic en imprimir perfil, en este caso yo lo voy a convertir a un PDF, le voy a dar a aceptar y me va a aparecer mi reporte. En este caso, en la parte de arriba puedo ver los datos de paciente, nombre y dirección, obviamente tantos como yo haya seleccionado, la fecha de la prueba, es decir, no la fecha que se realizó el reporte, sino la fecha que se realizó mi rastreo. Si por ejemplo yo hice mi rastreo hoy 7 de junio, pero voy a realizar el reporte hasta el 9, no pasa nada, la fecha de la prueba es la que vamos a tener en pantalla. Y en nuestro reporte, en la parte de abajo vamos a ver ya los datos como tal de mi médico, del hospital, su ubicación, médico que haya remitido a nosotros y quien realizó el estudio. Por la parte de abajo siempre voy a ver del lado izquierdo todos los vasos que son de este lado y del lado derecho todos los que pertenecen al lado derecho del cuerpo. Y esta es la forma en la que se van a ver mis gráficas, tanto con la sonda vascular como la del dedo del pie, la de APPG, en este caso pulgar del pie. Voy a pasar a la segunda página. E igual vamos a tener los mismos datos por la parte de arriba, tanto de doctor como de paciente, y por la parte de abajo vamos a tener la historia clínica de paciente y el resumen de las pruebas que va a ser el diagnóstico. Yo puedo imprimir este reporte aquí, o en este caso, como yo le puse Document Printer, me lo va a guardar como un documento y guardarlo en la carpeta que yo los tenga configurados de esta forma. En este caso yo simplemente lo voy a cerrar, voy a guardar los datos de mi paciente y de igual forma cierro. Si se dan cuenta, aquí tengo mi paciente abierto y en la parte de abajo tengo el estudio que yo le hice con el preset que yo había seleccionado o el perfil de prueba que ya había seleccionado, en este caso pie diabético, y la fecha en la que se realizó la prueba. Yo lo puedo volver a ver las veces que sea necesario, puedo volver a reproducir el sonido, puedo guardarlo, puedo hacer otros cálculos, o sea, darle al software de que quiero que me haga otros diferentes a los que tildé anteriormente, lo puedo hacer. Puedo añadir más historia clínica de paciente y va a quedar guardado. Si yo cierro todo mi paciente, puedo volver a abrir desde todos los pacientes que yo tenga, por ejemplo. Puedo buscar de acuerdo a apellido, de acuerdo a nombre, de acuerdo a ID, para volver a abrir en dado caso de que le quiera hacer un estudio, le haya realizado un rastreo a un paciente al que ya había trabajado anteriormente. Si quiero borrar ya para este punto que tengo guardadas todas mis gráficas en el software, los archivos del DMX, voy a dar clic en borrar archivos, selecciono todos y doy clic en borrar. En este caso se borraron y doy clic en cerrar. Voy a ajustar la hora de la misma forma. Y en dado caso de que yo quiera eliminar algún paciente que haya sido una prueba o me equivoqué, voy a dar clic en eliminar paciente, pongo la contraseña que ya les había mencionado, siempre va a ser DR5 con minúsculas y doy clic en aceptar. Me posiciono sobre el paciente que quiero borrar, por ejemplo voy a borrar este de prueba, le doy eliminar, me va a preguntar si estoy seguro, en este caso le doy clic en sí
y me va a eliminar a mi paciente. Si requiero hacer la edición de algún médico, doy clic en editar médico. Igual la contraseña va a ser DR5 todo el tiempo. Doy clic en aceptar y por ejemplo voy a editar este. Lo quiero editar o lo quiero tener desactivado y listo. No lo voy a tener activo para que no me salga cuando esté en las opciones de seleccionar un médico. Le doy clic en cerrar. Y como tal, esto sería todas las funciones que podemos realizar dentro de nuestro software DR5. Podemos cambiar temas de contraste y de cómo queremos que se vean las gráficas. Si se dan cuenta, cuando yo les puse las gráficas anteriores que descargué, lo voy a abrir aquí. Ay, no, aquí solo tengo APG. Tienen estos colores. Yo puedo cambiar el tipo de color que quiero que se... Bueno, la base de color que quiero que se me presente. Así como el contraste que quiero que tenga. Esto ya es a gusto de cada quien y de cómo quiere que se vea el reporte. Hay doctores a los que no les gusta que se vea lo azul y simplemente quieren ver la forma, lo podemos manejar de esta manera. Esto no es necesario guardarlo porque lo podemos editar cada vez que nosotros abramos el programa. Entonces sería todo por el software de DR5. Gracias.